prueba y si quieres, solo si quieres, y si quieres, a causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Vamos al aire en 3, 2, 1. Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y el día de hoy es miércoles y estamos en el programa del Foro de Abierto del Voto Nulo. Y para este programa, como el primer programa del año, nos acompaña el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, quien ya viene en actividad acerca de este tema. Pero bueno, conozcamos un poquito. Jorge, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ronald. Un gusto de estar en este programa. Un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Mis mejores deseos para que este año nuevo llegue con mucha salud, con muchos éxitos en las diferentes actividades y ojalá con algunas felicidades, porque debemos decirlo en honor a la verdad frente a la grave situación que vive el país. Lo que vive el Ecuador, el pueblo ecuatoriano, más bien son problemas, sufrimientos, angustias que nos tienen cogidos del cuello. En todo caso, le agradezco la invitación y estoy aquí a la orden, mi querido Ronald, para conversar sobre el tema. Bueno, de antemano te agradezco por el que te hayas tomado el tiempo de ocupar este espacio, de poder conversar, ya que sabemos que tu agenda es muy ocupada. Iniciemos por el principio, la democracia. Vemos el abuso de la democracia de todas sus formas. Mandatario tras mandatario que va llegando, hace lo que quiere, cuando quiere y cuando puede. Vimos antes del correísmo lo que pasó, vimos después del correísmo, vimos el correísmo, hoy vemos después del correísmo que sigue pasando. Vemos que el, vemos que los representantes políticos o representantes sociales se endiosan en los puestos, se enquistan en los puestos y violan prácticamente a la Constitución. ¿Qué te parece eso? Me gustaría saber tu punto de vista. ¿Te parece coherente? ¿No es coherente mi análisis? ¿O estamos por el mismo camino? Bueno, estamos viviendo una democracia vieja, una democracia caduca, que no sirve, que no es democracia para el pueblo. Será democracia para la oligarquía que está gobernando a través de un hijo y nieto de la oligarquía, como es el señor Daniel Noboa, cuyo abuelo, Luis Noboa Naranjo, fue el más grande oligarca del país. Y su padre, pues Álvaro Noboa, de igual manera. Y él mismo es un gran oligarca bananero, que ahora el banano está ligado directamente al narcotráfico. Entonces esta democracia es un remedio de democracia, es una vieja democracia que forma parte del narcoestado fallido que impera en el país y que está constituido pues sobre la base de la constitución que montó el correato corrupto en Montecristi el 2008 y que estamos viendo que es un verdadero fracaso porque ha fracasado el gobierno, los gobiernos, Correa, Lenín Moreno, el banquero Lazo y ahora el gran oligarca bananero Noboa. Ha fracasado la Asamblea Nacional
Han sido asambleas nacionales verdaderamente repudiables, integrada en su mayoría por gente incapaz, por gente corrupta, ligada a operadores políticos del narcotráfico, peones de la oligarquía, que no han dado soluciones a los problemas del país en los últimos 17 años y por el contrario lo que han hecho es agudizar la crisis. Este mismo narcoestado fallido de esta vieja democracia la integra pues la Corte Suprema, el Consejo Nacional Electoral, que es un consejo del fraude. Ellos han hecho fraude durante estos últimos 17 años, no olvidemos. El famoso apagón en la elección en la que salió elegido el correísta Lenín Moreno, y luego el fraude que hicieron con Guillermo Lasso frente a Yacu Pérez. Y ahora estamos viendo este nuevo montaje de un fraude electoral, pero que es una verdadera vergüenza, porque empecemos por el tema de más actualidad. Resulta que el actual presidente candidato, que ahora ya no es un presidente, es un dictador porque viola la Constitución el rato que le da la gana. Resulta que este señor no registró, no encargó la presidencia de la República como le ordena el artículo 113, numeral 6 de la Constitución de la República, porque este no es un problema del artículo 96 del Código de la Democracia y mucho menos de esa interpretación, de esa resolución interpretativa de la Corte Constitucional de que si es reelección o elección. No, no, no. El problema es el artículo 113, numeral 6 de la Constitución, que ordena que los funcionarios públicos que quieren ser candidatos a elección popular tienen que presentar licencias sin sueldo desde el momento del registro de la candidatura. Eso lo dice la Constitución de la República. Y este señor no ha cumplido con eso que debe haberlo hecho el 2 de octubre. Y en reemplazo de eso lo que ha hecho es, ya sabemos, todo este alboroto terrible de que la manda la vicepresidenta exiliada a Israel, le instaura una información administrativa y le quita los derechos de vicepresidenta por 150 días, viene una juez, desbarata eso, ahora manda otro decreto nombrando a una señora Moya como vicepresidente, desconociendo a la Asamblea Nacional y desconociendo a la vicepresidenta de la República que fue elegida en binomio electoral con él mismo y posesionada por la Asamblea Nacional. Y ahora último el decreto 500 que lo publicaron ayer nomás, en donde nombra nuevamente una vicepresidenta de manera totalmente dictatorial. Esto es una vergüenza, señores. Entonces esta democracia no vale, es una farsa. Estamos viviendo una nueva farsa y fraude electoral iguales o peores a los que vivimos el 2017, el 2021, el 2023, y por lo tanto, los resultados que van a venir de esta farsa serán iguales o peores a los anteriores. En conclusión, esta democracia no vale, hay que cambiarla. Y el pueblo ecuatoriano debe tomar conciencia de esto porque ellos no lo van a hacer, no lo han hecho, no pueden cambiarse, siguen hundiendo más y más en ese fango del narcoestado fallido. Es el pueblo el que tiene que cambiar. Recordando la historia y remontándonos a 1984, donde nace la primera vez que el voto nulo se pronuncia como una capacidad fuerte de no aceptación hacia ningún candidato, también se remontan la historia desde 1984 nacen las primeras violaciones a la Constitución, obviamente en escritos, en manuscritos, en textos ya redactados, porque antes de eso obviamente se seguía violando la Constitución. Y hoy se hizo un ligero análisis que estamos viviendo el tiempo de León Febres Cordero, en donde se hacía exactamente lo mismo, se violó a la Constitución. No estamos recalcándonos en el tiempo del correato, en el tiempo de la derecha, la izquierda o el centro. Estamos viendo que desde 1984, ahora, más de 40 años, se sigue violando la Constitución, se sigue haciendo y deshaciendo a su conveniencia o a la conveniencia de los mandatarios los derechos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí nos muestra un escrito en donde nace por primera vez el voto nulo. Personas que no estaban afines
a ningún partido político y que no habían incursionado en una vida política en ningún movimiento. Esto genera podría decirse, la decepción de los ciudadanos hacia los movimientos políticos. Un escrito y también una comparación muy fuerte en el tema de León Febres Cordero, que creo que son dos contextos de distintos tiempos. A este contexto me gustaría, Jorge, que tú estuviste y creo que también participaste en una vida activa política en ese tiempo, León Febres Cordero y Daniel Noboa, ¿son la misma cosa? Porque están violando los mismos derechos y están haciendo exactamente los mismos procesos. Bueno, el gobierno de Febres Cordero fue un gobierno neoliberal de la derecha pura del Ecuador contra el cual nosotros enfrentamos de manera directa y lo combatimos. Yo tuve el honor de liderar, si se puede decir el término, toda la oposición parlamentaria al gobierno de Febres Cordero. Debo recordar que ese gobierno que ofreció en campaña electoral PAN, Techo y Empleo, no cumplió de ninguna manera con esas ofertas y fue un gobierno represivo. Yo mismo fui víctima de un atentado criminal cuando luché en el Parlamento por la salida de las tropas norteamericanas. Intentaron asesinarme con 2 bombas de alto poder explosivo. Y en ese gobierno hay que recordar que se produjo la desaparición y asesinato de los hermanos Restrepo. Luego viene el gobierno, para poner en elementos comparativos, el gobierno de Correa, que habló del socialismo del siglo XXI, usurpó una supuesta posición de izquierda que nunca ha sido ese gobierno de izquierda, es un gobierno que está muy identificado con la democracia cristiana internacional, y se produjeron los mismos fenómenos. La crisis del país se agudizó terriblemente, hubieron asesinatos, hay que recordar el asesinato del general Gabela y otros, y ahora este gobierno de Noboa, que de igual manera representa los círculos más rancios de la oligarquía ecuatoriana, ligados al capital extranjero, principalmente norteamericano, a los grandes monopolios a los cuales él mismo representa. Entonces, esto significa que el Ecuador, al igual que América Latina, está siendo víctima de 2 corrientes ideológicas perniciosas. La del neoliberalismo, que representa Febres Cordero, Lazo, Noboa aquí en el Ecuador, en América Latina Macri, ahora en Colombia Duque. Bueno, esa es la corriente neoliberal. Y la otra fracasada, porque en todo lado han fracasado. Y la otra corriente, la corriente llamada del socialismo del siglo XXI, que es una farsa, un fracaso, que lo representa pues Correa, lo representa Maduro, lo representa Evo Petro Morales, y Lula. otros. Entonces esto debe quedar muy claro. El pueblo ecuatoriano y los pueblos de América somos víctimas de 2 corrientes filosóficas, económicas, políticas perniciosas que han fracasado. Hace falta que surja una nueva alternativa como la que nosotros estamos planteando. Y eso se expresa ahora en las elecciones, porque los unos quieren que voten por Noboa para seguir en este infierno que estamos, y otros quieren que votemos o que el pueblo vote por Correa para regresar al nefasto correato corrupto que ya lo conocemos y que lo repudiamos, y que nosotros planteamos, por el contrario, la necesidad de repudiar a ambas propuestas a través de un voto nulo, de repudio, de condena, porque es la hora de hacerle sentir a estos miserables que el pueblo ecuatoriano no los quiere. Y eso lo está demostrando las encuestas electorales, en donde se dice que el 61% de ecuatorianos no quieren saber nada de ninguno de estos binomios, de gente inmoral, de gente corrupta, de gente incapaz, que solamente quieren el voto del pueblo para subir al gobierno a través de engaños, utilizarlo como escalera para ir al poder y hacer lo que han hecho todos estos últimos 17 años. Correa subió al gobierno y ya sabemos lo que hizo. Dejó endeudado al país con cerca de 70,000 millones de dólares, aparte de los 70,000 millones de dólares que se robó él y toda su banda de delincuentes. Entonces, utilizan al pueblo para engañarlo como escalera, van al gobierno a hacer lo mismo. Es hora
Por eso nosotros nos hemos planteado de repudiarlos a través de nuestro voto nulo. Y me alegro mucho y felicito que el pueblo ecuatoriano vaya tomando conciencia de esto, porque hay que dejar muy claro, las encuestas dicen que el voto nulo está en primer lugar en las preferencias electorales. Señores, en primer lugar, con el 35% de preferencia electoral del pueblo ecuatoriano. Luego le sigue Noboa con un 30% y luego la candidata de Correa que creo que con el 25%. Esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Vivimos un momento histórico, un momento de coyuntura, de quiebra, de toda esta barbaridad que soporta el Ecuador. No podemos desperdiciarlo. Yo felicito a todos los que se están sumando a esta corriente. Nosotros hemos venido trabajando, y a ti te consta, hemos venido trabajando por el voto nulo desde hace varios años. En el 2017 lo planteamos y trabajamos en esa dirección, en el 2021, en el 2023 y ahora en el 2025. Pero ahora ya el voto nulo es de propiedad de todo el pueblo ecuatoriano. Yo felicito a los que se van sumando y llamo al resto para que Ahí nos unamos. viene, Estoy ahí convencido viene un, que, sí, que perdón si hay que te corte, segunda ahí viene vuelta será una barrida total. sí, ahí viene un contexto social y más que todo una incertidumbre. Primero, el voto nulo sí se está haciendo muy popular como una tendencia, podríamos decirlo, o como una moda. Pero también estamos viendo que se está prostituyendo en donde vemos candidatos que estuvieron en muchos movimientos y que hoy ya no tienen espacios o ya no les dan espacios para volver a ser candidatos y vemos que hoy ya no es el voto nulo, sino es el lado del resentimiento, en donde vemos actores políticos y actores sociales respaldando el voto nulo en distintas ciudades, en distintas partes. Vemos candidatos que antes invertían en campaña en distintos movimientos, no solo en uno, porque vemos candidatos que fueron candidatos en 4 movimientos distintos y hoy están haciendo campaña del voto nulo, invirtiendo los mismos recursos, podría decirse. Vimos una persona en Guayaquil, casi como $20,000 había invertido en recursos en publicidad. Vimos lo mismo en Zamora. Se está viendo el voto nulo a nivel internacional, cómo invierten fuertes cantidades. Y ahora lo están catalogando como el tema del resentimiento, porque son actores políticos y actores sociales que estuvieron en muchos movimientos políticos, que respaldaron a muchos candidatos, entre esos muchos de los del correísmo mismo, que ya no les dieron espacios y hoy están respaldando el voto no. ¿Crees que es beneficioso tener actores que estuvieron en muchos movimientos políticos y hoy yo pensaría así, a base de que no tengan ese espacio, respalden al voto nulo? Bueno, todos los ecuatorianos tenemos derecho a pensar y a decidir. Unos creen que hacen bien votar por el candidato de la oligarquía, el señor Noboa. Bueno, esa es su forma de pensar. Yo respeto la forma de pensar de la gente. Pienso que están equivocados y que si lo hacen así estarían siendo corresponsables de todo lo que está pasando en el Ecuador. Hay otros que creen que lo correcto es votar por el candidato del correato corrupto, la candidata, la señora Luisa González. Pienso personalmente que también están equivocados porque no podemos volver al pasado. No podemos seguir en este presente de infierno del novoísmo, del dictador Noboa, pero tampoco podemos regresar al pasado de esa banda de delincuentes del correato corrupto, muchos de ellos presos por ladrones, por corruptos, otros prófugos. Entonces no podemos volver a ese pasado. Y la otra posición que es la nuestra, también respetable, tenemos que decir que nosotros no estamos de acuerdo ni con Noboa, ni con Correa, ni con ninguno de los demás candidatos, binomios presidenciales de la partidocracia, porque ellos son corresponsables de lo que está pasando en el país. Entonces, en esta situación, el voto nulo es una posición fresca, limpia, sana, sin rabo de paja, y trabajamos en esa dirección. Personalmente, yo represento Bueno, esta ahí situación. dejas, Permíteme terminar la sigue, idea, por favor. medio minuto. Pero dentro de eso se infiltra gente, digamos, hay gente que viene como tú muy bien lo has señalado. Fueron deambulando por un partido, por otro partido, a ver si les dan una candidatura. Como no les dieron candidatura, entonces dijeron, bueno, pues aquí nos vamos por el voto nulo. Hay que poner el ojo, como se dice vulgarmente, ojo al piojo.
porque ya más adelante, ¿cuál es la propuesta de ellos? Mejor dicho, nuestra propuesta es que gane el voto nulo, que de acuerdo al código de la democracia, tiene que anularse las elecciones si gana el voto nulo. Y decimos, en ese momento hay que convocar una asamblea constituyente del pueblo, como lo estamos planteando en la Corte Constitucional. Ya lo hemos hecho 5 veces, a ti te consta, y vamos a presentar una vez más la documentación. Entonces, ir a una asamblea constituyente para cambiar este narcoestado. Pero los otros, los resentidos de los que no les dieron puestos en las listas de candidatos y aspiran a ser candidatos con los mismos partidos políticos, quieren que una vez que gane el voto nulo, ir a las elecciones con los mismos partidos, con el mismo consejo electoral, con las mismas leyes, con los mismos reglamentos. Entonces esto tiene que quedar claro. La posición nuestra es muy clara. Vamos al triunfo del voto nulo digno 2025 y la inmediata convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo para cambiar este narcoestado fallido y construir juntos una nueva democracia, un nuevo Ecuador. Esa es la diferencia. Sí, ¿cuál es el costo? Hay un proceso que se debe cumplir, hay unas actividades que se deben realizar. ¿Ya se tiene el proceso? Porque si no tenemos un proceso, es como, pondría el ejemplo, ¿no? Es como decirle al dueño de casa, sálgase que yo voy a ahora ordenar tu casa. Pero como ni el dueño de casa quiere salir y ni yo quiero irme, viene la policía y se posesiona y dice, bueno, yo como ente jurídico le doy paso al dueño que se quede hasta que la justicia me arregle el proceso y me ponga si usted se queda o usted se va. Al final del día, ¿quién gana? ¿Y cuál es el costo de este proceso del voto? El que debe ganar es el pueblo. ¿Por qué? Pero Porque tienes un proceso. es un proceso, evidentemente. No vamos a esperar que el rato que gane el voto nulo ya se ha resuelto todos los problemas del país. Es un ¿Y punto quién de desarrolla ese partida. proceso? Es El un punto de Estado, la partida. ciudadanía, la Asamblea, la Corte Constitucional, porque todos van a pelearse por hacer ese proceso y al final del día el que quedará ganando es el que se quede en el poder. Tuvimos un ejemplo en el Calacalí, creo que fue, ya tuvimos un ejemplo, En porque no había Calacalí, una normativa y no había un proceso. claro, en Calacalí lo que ocurrió es que ganó el voto nulo y hicieron elecciones con los mismos partidos, pero con otros candidatos y volvieron a lo mismo. No podemos llegar, no podemos repetir ese proceso. Ya, ¿por qué pasó Ahora, eso? perdón, ¿Por qué pasó eso? porque no había pues una claridad de ideas de la gente que No. empujaba ese voto Bueno, yo nulo ahí ahí, discrepo, no y no había un había una proceso, estructura política que ahora tenemos que montarla en todo el país. Es una corriente claro, yo, nueva la que está surgiendo. Es el nuevo claro, yo Ecuador ahí el que fluye. Claro, yo ahí sí discrepo porque, a ver, es lo mismo que pasa en todo y es lo que sigue pasando en el Ecuador. No existen procesos. Te crean leyes, el mejor ejemplo, cuando te crearon o cuando crearon la Agencia Nacional de Tránsito. No hubo presupuesto y no hubo un proceso. ¿Qué es lo que tuvieron que hacerse? La ATN tuvo que inventarse procesos y esos procesos les costó algo a la ciudadanía, les costó en impuestos, porque hasta saber qué les funciona. ¿Por qué? Porque nos lanzan leyes sin generar un proceso para saber cómo funciona. Y puede ocurrir lo mismo en este tema del voto nulo. Gana el voto nulo con el ejemplo que tuvimos en Calacalí. No sabían ni qué hacer. Al final del día se escogió al menos malo y otra vez pasó lo mismo. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando lanzamos la idea pero no escondemos la mano porque no tenemos el proceso? A ver, nosotros sí tenemos una propuesta muy clara, muy seria, que está en un documento que ha sido difundido y que invito a la ciudadanía a que lo busque en mi página de Facebook o me envíen su comunicación para enviárselo, en donde se analiza muy detalladamente todo este problema. En ese planteamiento, ¿qué decimos? Hay una crisis en el país, hay culpables de esa crisis, que son los que han gobernado el Ecuador durante estos últimos 17 años. Se necesitan soluciones, porque ahora hay que buscar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que ellos plantean? Nos plantearon elevación de los impuestos, alza del precio de la gasolina, endeudamiento externo, etc.
Y en el campo político, las elecciones. ¿Nosotros qué decimos? Nuestra solución, ¿cuál es? Hay que ir a cambiar el narcoestado fallido. En este momento tenemos que ser prácticos. De aquí a un mes hay que ir a las urnas. Y ahí no hay que estar filosofando mucho, sino que la gente dirá, bueno, ¿y ahora qué hago con mi voto? Unos dirán voto por Novoa, otros dirán voto por la González, otros por el resto de candidatos que no pasan del 2%. Y nosotros decimos, yo voy a anular mi voto. Ese es un problema práctico. Ahí no hay que darse vueltas. O votamos por los culpables de la crisis del país, por nuestros verdugos, o los repudiamos a través del voto nulo. Yo invito a la gente a que los repudiemos anulando el voto como expresión de repudio, de protesta. Y eso tiene que respetarse, porque hay que aclarar que el voto nulo no se suma a ningún candidato, tiene que ser contabilizado. Hay un absurdo en ese código de la democracia, que cuando contabilizan los votos al final dicen, separan los votos que ha sido por la lista 1, 2, 3 o 5 del voto nulo y blanco. Y dicen, estos votos nulos y blancos no son válidos. ¿Cómo que no son válidos? Es la voluntad del pueblo ecuatoriano que tiene que respetarse. Esto hay que vigilarlo ahora seriamente. Entonces, si hay un proceso, mi estimado Ronald, un planteamiento muy serio que está caminando. Cuéntame parte de este proceso, porque todavía me queda incertidumbre. O sea, ya tuvimos una propuesta en Calacalí, ya vimos lo que pasó, y fue una incertidumbre porque al final del día el que ganó fueron los que estuvieron en el poder y permanecieron más tiempo en el poder para hacer más negocios. Y a mí me llama mucho la atención lo que está pasando hoy. Si no presentamos un proceso bajo las normativas, como es, bajo la recolección de firmas, o sea, ya tener presentado el proceso, indicando, si gana el voto nulo, la organización tal va a ser responsable, la organización, porque aquí también vemos otra deficiencia. ¿Hay alguna organización ya con el cuerpo directivo, con la misma similitud del movimiento político, con dirigentes provinciales en cada lado, en cada provincia, en cada cantón, para garantizar el control electoral y garantizar también el proceso, si en este caso se llega a ganar el voto nulo? Ya existe esta estructura dinámica que garantice el proceso para decir, sí tenemos la estructura y nosotros nos vamos a hacer cargo de presentar, o nosotros presentamos el proceso de la estructura del voto, de la ganancia del voto nulo. ¿Existe este proceso y cuáles serían los puntos de este proceso? Se está haciendo camino al andar, mi estimado Ronald. Este es un proceso que viene ya de algunos años atrás. Les recuerdo a la ciudadanía, este no es un planteamiento personal mío ni de ninguna otra persona en particular, fue una resolución pero existe la estructura del primer Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, en donde estuvieron representadas 13 provincias del país de gente ligada al IES, al ISFA y al ISPOL. Ahí se resolvió el planteamiento del voto nulo y la Asamblea Constituyente en el 15 de noviembre del 2018. Estamos hablando de 6 años atrás que viene el proceso. Poco a poco ha ido avanzando a tal punto que ahora está en primer lugar en las preferencias electorales. Entonces se está haciendo camino al andar. A ver, pero yo veo el proceso más como un ente comercial, porque no lo estoy viendo como un ente social, lo veo como un ente comercial al salir a publicitar, a salir a decir, voten por el voto nulo. Pero pasa lo mismo que lo que les pasa a los candidatos. Voten por el candidato, no me importa la propuesta, pero voten por el candidato. Estamos haciendo lo mismo con el voto nulo. Voten por el voto nulo. No sabemos quién gane, pero voten por el voto nulo. Porque no estoy viendo la estructura. Por eso me gustaría saber cuál es la estructura o cuántas dirigencias cantonales ya posee el voto nulo y con qué cantidad de estructura se cuenta para un control electoral. A ver, comenzó con el Congreso de CONAJUPE, Confederación Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, que ya me he referido. Luego se integró una comisión nacional organizadora de un Frente de Unidad Nacional que no está organizado todavía, está en un proceso de formación. Yo soy el coordinador desde el 2018. nacional, se me encargó desde el 2018.
se me encargó No está eso y estamos organizado desde el en esa dirección. ¿Qué organizaciones nomás han estado participando allí? El CONAJUPE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, los trabajadores municipales y provinciales del Ecuador, las organizaciones de periodistas del Guayas, gremios profesionales, personalidades de diferentes partes del país. Pero no está formado todavía el frente. Yo invito a la gente a que formemos ese frente. Como tú muy bien lo señalas, se necesita una estructura de carácter colectivo. No se trata aquí de disputarse caudillescamente una figuración para ser dirigente de tal o cual cosa. Yo no busco eso. Yo estoy de coordinador hasta que se lleve adelante esa gran convención nacional y ahí se nombre una dirección colectiva muy representativa para que continúe el proceso. Entonces, vuelvo a repetir, estamos haciendo camino al andar. El planteamiento serio que incluye ¿qué? Ahorita, que gane el voto nulo. Inmediatamente que se convoque la Asamblea Constituyente del Pueblo, cuya documentación está entregada en la Corte Constitucional, con un estatuto electoral que dice, que reclama la Constitución, artículo 444, en donde definimos que la Asamblea Constituyente no debe ser nombrada con candidatos de la vieja partidocracia, no, sino que deben ser nombrados de manera directa por los sectores sociales, por los trabajadores del campo, de la ciudad, las organizaciones gremiales, las universidades y escuelas politécnicas, los gremios profesionales, la Federación de Transportistas, las ligas deportivas barriales, artesanos, las Fuerzas Armadas, las cámaras de la producción, etcétera, que deben nombrar de manera directa a sus representantes a esa Asamblea Constituyente, algo distinto a lo que está pasando ahora. Entonces hay un proceso por delante. ¿Qué más se dice ahí? Que esa Asamblea Constituyente debe realizar 3 o 4 tareas muy concretas. La primera, derogar la Constitución de Montecristi, que es la Constitución, que es la base legal de todo de este fracaso que tiene el narcoestado fallido, porque eso hay que derogarlo, porque está ahí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, que es un mamotreto que no sirve para nada bueno. Hay que desaparecerlo. ¿Quién lo va a desaparecer? No lo puede hacer esta asamblea ni el gobierno. Tiene que hacerlo una asamblea constituyente. No hay otro camino constitucional. Tenemos que ver el problema, por ejemplo, de esa judicatura, que es otra vergüenza nacional. Tenemos que ver en la parte agraria, por ejemplo, que en la Constitución actual se dice pues que las cuencas hidrográficas deben ser manejadas por gobiernos regionales que nunca se formaron y no hay cómo manejar integralmente esas cuencas. Hay 2000 cuencas hidrográficas que no una sola está manejada técnicamente y vemos los problemas que hay en Coca-Cola Sinclair, en Toache Pilatón, etcétera. Entonces hay una propuesta seria: derogar la Constitución de Montecristi y elaborar una nueva Constitución de la República. Ahí hay algunas variantes, hay alguna gente que dice que quieren que volvamos a la Constitución del 98, que fue la Constitución del feriado bancario. Sería una vergüenza pues volver a eso. Tenemos que hacer algo nuevo. Entonces, punto 1, derogar la Constitución de Montecristi. Punto 2, elaborar una nueva Constitución para construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador. A eso se suman otros elementos. Cuando hablamos ¿Perdón? cuando hablamos de generar una asamblea nacional, una nueva asamblea como la de Montecristi, no caemos en el mismo error. Ya lo hicimos en la de Montecristi y se eligieron representantes de ligas barriales, representantes de distintos colectivos y organizaciones sociales, que al final del día fue el fracaso de la Asamblea Constituyente de Montecristi, por haber elegido los mismos grupos, podría decirse los mismos representantes que han permanecido o han peregrinado han permanecido en ese mismo espacio durante años. Fueron los que ganaron las elecciones, fueron la dirigencia del transporte, fue la dirigencia de la construcción, fue las dirigencias de las cámaras, fueron las mismas dirigentes las que permitieron esa asamblea. ¿Qué nos garantiza que esta vez va a ser diferente? La diferencia está en 2 cosas. La primera, ¿quién convoca la Asamblea Constituyente? Correa convocó esa Asamblea Constituyente y la manipuló a su antojo e impuso la Constitución que tenemos ahora porque él lo quiso así, dijo que duraría 300 años. Entonces, ¿quién la convoca? Ahora, por ejemplo, nuevamente están diciendo que si ganan las elecciones, la candidata de Correa van a convocar una Asamblea Constituyente
¿Para qué? Para reformar la misma constitución en función de sus perversos intereses. Noboa también está diciendo que quiere convocar una asamblea constituyente para reformar la constitución, no para cambiarla, para reformar en función de sus intereses. Entonces depende quién la convoque. En este caso, queremos convocar a nosotros, la ciudadanía, el pueblo, a través del artículo 444 de la Constitución, recogiendo firmas. Entonces ahí está la diferencia. O lo convocan ellos para sus fines perversos, o la convocamos el pueblo para una nueva democracia, un nuevo Ecuador. ¿Quiénes Punto serían uno. el pueblo? Porque al final del día, si se encuentra algún dirigente social, ya no es el pueblo, sería parte de algún grupo que también lo utilizaría para sus propios fines. Bueno, somos los que estamos empujando el voto nulo, pues yo soy uno. Yo no tengo rabo de paja. Yo nunca he sido parte de ningún gobierno, nunca. Fui diputado Pero una nacional golondrina no hace verano. en contra del Necesitamos gobierno de varios. Escudero, pero como yo hay miles, millones de gente honesta en el país que están por ahí desparramadas y hay que agruparlas. Entonces, el punto uno está en la convocatoria, que no sea de ellos, de los culpables de la crisis. La convocatoria tiene que ser del pueblo, de las víctimas de la crisis del narcoestado. Y la segunda parte es, ¿quiénes lanzan los candidatos? Pues, si vamos a ir con los mismos partidos que van a lanzar los candidatos que tenemos a la vista, dicho sea de paso, en la Asamblea Nacional, por ejemplo, más del 70% de los actuales asambleístas van a volver a la Asamblea, que va a ser igual a esta. ¿Por qué? Porque son los mismos partidos políticos que lanzan sus candidatos. En nuestra propuesta se dice que los actuales partidos que están registrados en el Consejo Nacional Electoral no podrán lanzar candidatos a la Asamblea Constituyente. Está prohibido que lo lancen. Serán de manera directa en cada sector que se pondrán de acuerdo. Pongo un ejemplo. Para nombrar a los asambleístas de las universidades y escuelas politécnicas tiene que armarse un padrón electoral integrado por todos los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de todas las universidades públicas y privadas y escuelas politécnicas. Y bueno, ellos sabrán elegir pues a quién mandan. Ya tenemos que confiar en la gente, pues. Si no, ¿en quién confiamos? No somos nosotros a decir vaya fulano, sutano. Tenemos que confiar en que ahí surja pues un debate como el que estamos conversando ahora. El resultado de confiar en la gente no es los gobiernos que tenemos hoy. El resultado de confiar en la gente no es los gobiernos que tenemos hoy. Confiamos en Correa, que no era un político, y es lo que nos pasó. Confiamos en Moreno por haber hecho el tema de las brigadas Manuela y tenemos el resultado. Confiamos en un banquero que dijo que no iba a robar y tenemos eso. Confiamos en el hijo de Papi que iba a gobernar que no iba a robar porque tenía mejores recursos y tenemos esto. El resultado de haber confiado es lo que tenemos. Muchos dicen que tenemos el gobierno que nos merecemos. Es la confianza que hemos depositado o los intereses que hemos buscado cada uno a través de los candidatos que han puesto. Bueno, eso de que confiamos es mucha gente. Personalmente yo no confío en ninguno de ellos. Y así como yo hay mucha gente más. Entonces aquí ya viene otro tema. La confusión de la ciudadanía, el nivel político de la ciudadanía. Diríamos que una gran parte de la ciudadanía lamentablemente tiene un analfabetismo político muy marcado. Y precisamente conversaciones como las que tenemos este rato deben contribuir a aclarar a la gente. La oligarquía y los gobernantes se han aprovechado de ese desconocimiento de la ciudadanía, que mucha gente pasa preocupada pues de sus problemas diarios, de cómo trabajo, cómo llevo la comida a mi casa, cómo pago las deudas, cómo cubro las necesidades básicas, y no tiene mucho tiempo para pensar en la política. Y por eso es que la oligarquía es la que solamente ellos piensan en la política y engañan a la gente. Ahora ya estamos viendo pues como ya viene la lluvia de ofertas, todo el mundo está ofreciendo nuevamente el oro y el moro, soluciones a todo, más universidades, más plata, más trabajo, todo, que nunca lo cumplen. Entonces no es un problema sencillo, yo estoy consciente de eso, es un problema muy complejo, pero hay que caminar, hay que avanzar. Si bajamos los brazos nunca vamos a salir. Algo tenemos que hacer, mi estimado Ronald, y pueblo ecuatoriano. No podemos seguir soportando esto.
No podemos estar a la cola de nuestros verdugos. Tenemos que ponernos a la cabeza de nuestro destino, con ideas claras y con trabajo tenaz para poder eliminar este narcoestado fallido que nos tiene cogidos del cuello y construir algo nuevo. No hay otra alternativa. Esa es la luz que está prendida al final del túnel. Y si la alimentamos, esa luz se convertirá en una gran llamarada que transformará al Ecuador en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. El futuro se construye con historia, con tecnología y con hechos. El proceso se constituye con cabezas pensantes y con buenos filósofos. Algo que nos dice hace muchos años, que la historia no se la construyó de ayer para hoy y que se necesitó de un proceso para avanzar. Los procesos son base de la historia de cualquier construcción, sea civil o sea de deterioro, para caminar hacia el futuro. Llevaron 10 años de construcción para tener el gobierno que hoy tenemos. Fue un proceso, que ese proceso estuvo en desarrollo para tener lo que hoy tenemos. Ante esto me gustaría saber y saber cómo están avanzando para que el voto nulo llegue a su objetivo. ¿Cuáles son pongámosle, los puntales fundamentales o las piezas fundamentales de esta campaña del voto? Bueno, en primer lugar, es la bandera es el voto nulo, que ya con esa sola bandera está cobijando a centenares de miles de ecuatorianos. Si estamos hablando del 35% de electores, estamos hablando, a ver, de 13 millones, 6 millones, cerca de 4 millones de gente, de ecuatorianos. Eso no es pelo de cochino. Es algo serio lo que está ocurriendo en el país. Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta. No estamos a la cola, digamos, con un porcentaje mínimo. Estamos en primer lugar, entendamos bien esto, en primer lugar de preferencias. Puede ocurrir, por cierto, a favor o en contra para aumentar o disminuir, eso depende del trabajo. Y entonces, en este momento, ¿qué hay que hacer? Trabajar, cada uno. Nadie tiene que pedir permiso a nadie para trabajar por el voto nulo. Todos los hombres y mujeres que estemos conscientes de lo que está pasando en el país y de lo que estamos conversando, tienen plena libertad para tomar las iniciativas del caso. Arrimemos el hombro de todo lado. Y ojalá podamos en un tiempo corto organizar estas comisiones a nivel de cada provincia, de cada cantón. Eso háganlo, compatriotas. No pidan permiso a nadie. Y luego nos reuniremos y ya conversaremos y estructuraremos una coordinación nacional. Yo estoy seguro que podemos ganar en la primera vuelta si se mantiene esta tendencia de la gente en los términos que dicen las encuestas. Pero si acaso no se ganara en la primera vuelta, estoy convencido que la segunda vuelta será una barrizola terrible y el Ecuador se convertirá en un nuevo Quito Luz de América del siglo XXI. Imagínense ustedes lo que significaría históricamente que en el Ecuador gane el voto nulo por primera vez en la historia. Esto daría un ejemplo a toda América, que sufre los mismos problemas que estamos viviendo nosotros ahora. Son cosas grandes, estamos hablando de cosas enormes, de cosas gigantescas, de cosas históricas. No estamos hablando de un simple voto a favor o en contra. Es un pueblo que insurge, cansado de tanta ignominia, de tanta corrupción, de tanto crimen, de tanta venta de la patria, porque están vendiendo el Ecuador a los intereses de grandes monopolios extranjeros, el petróleo, las minas. Somos víctimas de una confabulación mundial, convertidos en la capital del narcotráfico, de la exportación del narcotráfico, asociado con los bancos y asociado con los grandes empresarios del Ecuador. Eso es lo que el pueblo está repudiando en este momento, con un 35% a favor del voto nulo y un 61% que no quiere saber nada de los 16 candidatos. Tomemos en cuenta la importancia, la trascendencia histórica de lo que esto significa. Estamos haciendo historia, compatriotas. Arrimemos el hombro, tomemos la bandera cada uno en nuestro lado, en nuestro barrio, en nuestra casa, en cada provincia, en cada cantón. No hay que pedir permiso a nadie, señores.
Ya nos reuniremos oportunamente, ojalá lo más pronto, para que salga una estructura sólida, seria, nueva, en la que podamos confiar todos. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado el día de hoy y tener este foro en donde todos pueden expresarse, dar a conocer cuáles son los motivos, por qué deben votar nulo y cuáles son los objetivos para alcanzarse. Recordemos que detrás de toda buena hábito, podría decirse, no, detrás de toda buena gestión o detrás de todo proyecto existe un interés. Hay que ver cuál es el interés que se busca detrás de un candidato, detrás de un proceso, detrás de una actividad. Les invito a ser partícipes de este proceso todos los días miércoles a las 8 de la noche en el foro del voto nulo. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Mensaje de despedida. Si me permites un minuto para agradecer nuevamente esta invitación y decirle a la ciudadanía, señores, en las elecciones hay dos posiciones muy claras. La primera, de los culpables de la crisis que defienden este narcoestado, quieren mantenerlo en provecho de ellos. Y la segunda, la nuestra, que queremos cambiar el narcoestado en favor del pueblo, de la mayoría de ecuatorianos y de la patria. No podemos seguir en este infierno del gobierno dictatorial, de la narcodelincuencia, de la oligarquía narcobananera encabezada por los Novoa. No podemos seguir en esto. Tampoco podemos regresar a la ignominia de la banda de delincuentes del Correato corrupto y el resto de la partidocracia. Tenemos que avanzar al futuro. Y la única forma de avanzar al futuro es que en este momento triunfe el voto nulo. Y sobre esa base convoquemos la Asamblea Constituyente del Pueblo para construir juntos, con nuestras propias ideas, con nuestro propio cerebro y nuestras manos, construir juntos una nueva democracia al servicio de las mayorías y el nuevo Ecuador que necesitamos. Ojalá así sea. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, soy Ronald Fernández y este fue el Foro del Voto Nulo. Los invitamos a que nos sigan todos los días miércoles, 8 de la noche. Hasta la próxima semana. Rostro lleno de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, a causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural.